Bueno, hay una declaración del entonces ministro del Trabajo, entre comillas, designado por Carmona, que sometía a revisión el aumento de salario recientemente decretado por el presidente Chávez. Es lógico, ¿no? Es lógico pensar que fuese así porque... un empresario. Claro, un gobierno empresarial que llega al poder, llega no a aplicar el programa de su adversario. Cuando un gobierno de la burguesía, gobierno de talante además claramente empresarial, encabezado por alguien venido del seno de la clase empresarial, llega a aplicar su programa económico. Es iluso pensar que va a llegar un gobierno empresarial a gobernar con los trabajadores, o que va a llegar a gobernar siquiera con un talante socialdemócrata, ¿no? Porque si no, lo digo en palabras coloquiales, nadie galantea a una dama para que sea otro el que se vuelva su novio, ¿no? Siempre que el que pretende el poder político lo pretende para aplicar su propio programa. Y particularmente con en el caso de la derecha económica eso es claro, porque en el caso de los factores, digamos, políticos que han, digamos, transitado por unas variantes, por ejemplo, el de reformista, o en el caso de la socialdemocracia, en el caso de Acción Democrática, por ejemplo, que en todo caso movimientos de origen, de extracción popular, claro, que en sus inicios eran antiimperialistas. La socialdemocracia es de izquierda en su génesis. Es una entonces ellos tienen la capacidad de imaginar la política de otra manera, pero la derecha económica no concibe otra forma de gobernar que esa, que es que si hay una situación de crisis económica, entre comillas, ellos la resuelven por la vía del corte de lo que ellos llaman el gasto público, el recorte de salario. Entonces los aumentos de Chávez, los aumentos de la Revolución Bolivariana siempre han sido aumentos fuera de lo que dice el librito neoliberal, que es una de las cosas que hay que reconocerle a Chávez. Chávez siempre aumentó el salario independientemente de lo que decía el librito de la economía, que desaconseja... Aún saliendo de un paro en el 2003. Exactamente, en las peores circunstancias económicas, Chávez aumentó siempre el salario. Eso se ha mantenido ahora con el decreto de aumento salarial que ha anunciado el presidente Maduro. Pero en virtud de lo que tú planteas allí, yo quisiera hablar, porque es que hay un fenómeno de empresarios en América Latina, no es un fenómeno solamente en Venezuela, y me gustaría que abordaras ese tema. Empresarios haciendo política, bueno, que parece que dicen en su discurso que prácticamente Lenin se queda tonto, pues, comparado con las cosas que hablan del poder popular y de yo no sé qué, o sea, pero ¿qué tanta realidad puede haber en un discurso un empresario haciendo política en campañas presidenciales, diciendo, hablando de políticas sociales, emprendidas por gobiernos de izquierda y ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que el pueblo venezolano tiene bastante madurez y sabe identificar lo genuino, ¿no?, de los discursos, de la oferta. Ya acabó la campaña electoral. Yo estoy aquí hablando en términos generales de un hecho histórico, claro, del 11 de abril, del 12 de abril del año 2002, el cual se están cumpliendo hoy 11 años. Sería bastante, digamos, ofensivo para la memoria histórica de nuestro pueblo que alguien pretendiera que nosotros no miráramos la historia, que dijéramos, no, de eso no se puede hablar. Yo creo que de abril hay que hablar hoy, mañana y siempre, porque de esa experiencia histórica se extraen muchísimas lecciones. Yo recuerdo que comenzaba el discurso de la oposición antichavista planteándole al presidente que tenía que tener diálogo. Hoy, por cierto, hubo un evento donde unos factores llamaban a la reconciliación. A mí me acordó mucho ese evento de esto que te estoy comentando, porque el discurso de la derecha comenzaba con eso, ¿no? El diálogo, hay que dialogar, presidente tiene que rectificar, le decían a Chávez. Y después eso escaló al discurso de Chávez, vete ya. ¿Ves? Porque parecía un guión y de eso hay que aprender. Porque, mira, aquí, previo al 27 de febrero del año 89, se estaba discutiendo bajo la fórmula esta del diálogo, ¿no?, que le gustan mucho a los factores cupulares, el llamado diálogo de élites, un aumento de salario a 4.000 bolívares. Y resulta que ese diálogo estaba trabado porque Fede Cámaras no permitía que se llegara a un consenso. Tuvo que bajar el pueblo de los cerros y comprar sin pagar en las tiendas, en los supermercados, en los abastos, para que inmediatamente los argumentos que en contra tenía Fede Cámaras fuesen superados. Y rapidito salieron las élites a aceptar el aumento de 4.000 bolívares. Y es que esa es su naturaleza. Por las buenas,
son unos señores que tienen lo que llaman bracitos de caimán, pues, que no les llega, los bracitos no les llegan para metérselo en el bolsillo y poder compartir un poquito de su riqueza con el pueblo, que son riquezas del pueblo y que terminan amasándolas ellos por el sistema imperante, el sistema capitalista. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde aquella época a esta? Chávez tiene el triunfo histórico de haber encarrilado a sus adversarios por el tren, por las vías de la Constitución. Porque es que el hecho de que estemos en puertas de un proceso electoral no es una cosa así que normalita como en cualquier parte del mundo, no, es que nosotros venimos de lo que pasó aquí hace 11 años. Y después que dieron ese golpe de Estado hace 11 años, oye, pasaron unos pocos meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7, 8 meses y ya estaban de nuevo activados en el mismo plan golpista con el paro sabotaje petrolero. Y lo que posiblemente haya sido la ejecución del plan de terrorismo psicológico, terrorismo sobre la sociedad de un país completo. Hay que recordar, yo creo que esto la gente tiene que recordarlo, porque es que mucha gente habla de esto afuera, de otros países, no tú sabes qué pasó aquí. O sea, el 24 de diciembre, que era el día de Navidad, aquí pasaban películas, recuerdo, porque recuerdo que prendí la televisión ese día, cero películas relativas a Navidad, no había... Las hallacas nos las comíamos nada. Nos las comimos en febrero, decía. Exacto, pero te acuerdas que la televisión, la programación esos días era horrible, puras guerras civiles, golpes de Estado, a las personas que estaban haciendo cola para comprar un regalo a sus hijos, sí. Las caceroleaban, que eran gente de ellos mismos, por cierto. Sí. Pero bueno, en todo caso, Chávez tiene el gran triunfo histórico de haber lidiado con ese factor que después del paro sabotaje petrolero también fue derrotado, que después transitó por las guarimbas, las denuncias de fraude, en fin, una cantidad de cosas que los caracterizaban, que era caminar con un pie en la legalidad, en la institucionalidad y otro pie fuera de ella, ¿no? Llegaron a retirarse de las elecciones parlamentarias en el año 2005, en un plan también de desestabilización. Y hoy vamos a estas elecciones. Y su sola realización ya es un gran triunfo histórico de Chávez. Además, Chávez dio la orientación antes de su partida física, antes de pasar al plano de la eternidad, de unas orientaciones que se están cumpliendo. Y debemos agradecerle a Chávez que lo hiciera, porque eso ha permitido que esta circunstancia histórica nos encuentre con paz. La verdad es que este país hubiera podido descarrilarse, hubiera podido irse por un tobogán de violencia si el presidente Chávez no hubiera dado luces respecto de lo que debía ser un escenario político tras su, en ese momento entonces, hipotética desaparición física. De modo que Chávez todavía está comandando esta batalla. Quien está al frente de este episodio que estamos a punto de consumar los venezolanos este domingo es el comandante Chávez. Ahora, en lo que atañe al aparato mediático que hace 11 años se activó para legitimar ese golpe del cual hoy día estamos recordando sus 11 años. Caramba, hay que también extraer lecciones, ¿ves? Porque se puso todo al servicio de crear las condiciones para el golpe. En ese libro está relatado cómo todo el poderío mediático, las empresas dedicadas a la comunicación social, los canales de televisión, los periódicos, las emisoras de radio, se pusieron al servicio de legitimar una salida fuera de la Constitución. De hecho, para consagrar incluso el concepto de salida, que se requería una salida ¿a qué? A la revolución. Y esa salida la encarnó Carmona. Y hay que recordar que para el día de hoy, hace 11 años, de Carmona lo que se difundía era el currículum de Carmona. Y todos los medios estaban concertados para aplaudir y legitimar a Carmona. Y este canal, que era el único canal disidente, la única voz discrepante de ese coro mediático, fue silenciado, no por el señor Enrique Mendoza en forma individual, él fue apenas el ejecutor de ese plan, sino por todo ese poderío mediático, económico, militar, político, que se coaligó para tumbar a Chávez. El golpe a Chávez contemplaba el silenciamiento de cualquier voz disidente, de cualquier voz discrepante, y por eso este canal fue cerrado. Luego, medios alternativos y comunitarios fueron también objeto de persecución. No se
permitía ni siquiera que un megáfono como el que nosotros hemos traído, yo le pediría a los compañeros que nos lo acerquen, pudiera levantar la voz en contra de lo que se estaba consumando. Aquí hubo una verdadera dictadura, la que se instauró por esas pocas horas. Los allanamientos a las residencias de dirigentes y militantes bolivarianos, la detención de Tarek William Saab, la detención de Ramón Rodríguez Chacín. Lo hecho en los Andes, en la gobernación de Táchira, en la gobernación del Táchira, la gobernación de Mérida, con diversos factores que se pusieron de acuerdo para incluso declarar como fuera de la ley a aquellos personajes que sencillamente denunciaban el golpe de Estado. Yo recuerdo a un ex fiscal general de la República, ya que Dios lo tenga en la gloria, que al ver la reacción de Ronald Blanco Lacruz diciendo que esto era un golpe de Estado, pues dijo hay que reducirlo por la fuerza y arrestarlo. Ese talante fascista y dictatorial está presente todavía en factores que adversan a la revolución bolivariana. Y el triunfo de Chávez es haber encarrilado a esos factores para que las cosas se definan en el plano electoral. Por eso yo quiero hacer un llamado clamoroso a las ciudadanas y los ciudadanos de este país que nos están viendo para que ejerzamos nuestro derecho al voto este domingo 14 de abril. Nosotros no hemos llegado aquí sin un costo elevadísimo en vidas, en tensiones. Nosotros hemos llegado aquí con un gran esfuerzo nacional de años de lucha. Y dejar de cumplir con ese compromiso es dejarle la puerta abierta a que esos escenarios se repitan. No podemos permitir que después, con cualquier excusa, insurjan nuevamente factores como los que hace 11 años trataron de dar al traste con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Revolución Bolivariana y con la democracia venezolana, que nos ha costado muchísimo. Y con el corazón en la mano les digo que este domingo lo que vamos a ver es un mar de pueblos. Estoy convencido de que este domingo va a haber un mar de pueblos. Unos pueden votar por una opción, otros pueden votar por cualquier otra. No se trata en este momento de hacer campaña a favor de una u otra opción, sino de hacer un llamado a la democracia, al ejercicio de la democracia que tiene este plano electoral. La democracia debe continuar día a día con la participación protagónica, como dice nuestra Constitución, de los ciudadanos en todos y cada uno de sus asuntos colectivos. Pero esta cita electoral, que se define con el sufragio, debe ser aprovechada por todas y por todos, de las distintas edades, los más viejitos, los más chamitos, los que viven más lejos o más cerca de los centros de votación, en el campo, en la ciudad, los distintos estratos sociales, en fin, no debemos perder la oportunidad de ir a nuestro centro de votación e irnos con la conciencia tranquila de que contribuimos a la paz de nuestro país. Es un llamado a la paz. Con el voto nosotros derrotamos la opción de la violencia. Con el voto nos vacunamos de un escenario como ese que tristemente se vivió hace 11 años. Ernesto, tú hablas de cómo el liderazgo de Hugo Chávez y su firmeza permitió